Bueno, en la clase pasada habíamos empezado a ver los ejercicios 3 y 4, que son los típicos, que tienen típicos temas que se evalúan en un parcial, o sea, son la base para empezar a resolver todos los ejercicios, o sea, son la base, eso es básico. A ese nivel le vamos a agregar otras opciones. Siguiendo entonces con los ejercicios de la práctica, con el ejercicio 5, vamos a ver entonces vamos a ver el ejercicio 5 y 6. El 5 está está el modelo de la base de datos y el 6 es el que vamos a resolver hoy. Entonces, cada vez que tienen un enunciado, lo que hay que entender es de cada tabla, cuál es el campo que es clave, los campos que son clave primaria, clave externa. Entonces, vamos a leer el enunciado. Sea la siguiente base de datos de empleados de una empresa, en la tabla EMPLE se guarda información sobre cada uno de los empleados, incluyendo su sueldo básico. En la tabla horas extras, o sea, me estaba hablando recién de la tabla EMPLE. Entonces busco la tabla EMPLE y dice que se guarda información sobre su sueldo básico. En la tabla EMPE vemos que está identificado por una clave primaria, que es el número de legajo, que es clave primaria, ya vieron que es único, que ese valor del número de legajo no se va a repetir, y además guarda el sueldo básico. O sea que por cada empleado va a tener un único sueldo que es básico. ¿Sí? Vamos a ver qué sigue. En la tabla horas extras se guarda información sobre las horas extras normales y especiales trabajadas por cada empleado en cada día. Vemos entonces, tenemos la tabla horas extras que tiene como campos número de legajo, fecha, horas extras normales y horas extras especiales. Entonces, en esta tabla lo que nos está diciendo es que por cada número de legajo y en cada fecha, o sea, en un día, que es clave primaria, la concatenación de estos dos campos, me determina cuántas horas extras trabajó normales y cuántas horas extras trabajó especiales. Si esa persona hizo horas extras en una determinada fecha, va a haber un registro en la tabla horas extras. Si un legajo no tiene horas extras, no va a aparecer en la tabla horas extras. Entonces, ¿cómo se obtiene esta clave que está formada por dos campos, esta clave que es compuesta? Tenemos entonces el número de legajo concatenado con la fecha. ¿Se acuerdan entonces cómo piensan que está formada esta clave? ¿Es el índice de esta clave? O sea, uno es de tipo numérico, otro de tipo fecha. Hay que hacer una expresión pasándolo a caracteres. ¿Y cómo sería entonces? Hay que concatenar primero. Bueno, ¿me pueden decir cómo queda Un la expresión? STR, número de legajo, Sí. y un date to string de la fecha. Datos, fecha. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, ya se dieron cuenta que, por ejemplo, el legajo número 1, en una fecha, en un día, mes y año, va a aparecer una sola vez la cantidad de horas extras. O sea, en total, ese día trabajó 8 horas extras, trabajó 2 horas extras normales y 1 hora extra especial, por ejemplo, ¿sí? Hizo horas extras, bueno, normal, y si no especial, si no sé, algún feriado habrá hecho horas extras especiales. Bien. Por otro lado, nos dice, y en la tabla de liquidez se guarda el sueldo cobrado por cada empleado por mes.
que será calculado mediante el ejercicio 6. Esto es lo que nosotros tenemos que obtener. Entonces, en la tabla líquida se guarda, es como los recibos de sueldo de cada empleado, de todos los meses, en cada año, en cada mes, por cada empleado, queremos saber, se va a almacenar el sueldo. Y acá vemos entonces que en la tabla líquida tiene un campo que se llama año, que es numérico, o sea, el campo solo almacena el año. Otro campo mes, que es numérico, que va a almacenar el mes, el número de mes. El número de legajo, numérico también, y el sueldo, que es el sueldo a cobrar de ese empleado. En este caso, la tabla líquida, la clave compuesta, está compuesta por el año, el mes y el número de legajo. Si yo tuviera que pensar la expresión de esta tabla, entonces, de la tabla líquida, ¿cómo queda formada la expresión del índice de la tabla líquida, de la clave primaria? ¿Alguien? ¿Es fácil? Acá son todos numéricos. ¿Cómo tendríamos que resolverlo? ¿Cómo queda la expresión? STR de año más STR de mes más STR de número de legajo. No sé si es necesario pasarlo a string, si son todos numéricos. Pero si vos sumás número con número, ¿no te da un número más grande que no existe? Lo estamos convirtiendo primero a carácter. Al aplicarle primero la función de string, no estás sumando, sino estás uniendo uno al lado del otro. ¿Se entiende? Dijeron STR. O sea que al año, a ver si... 2023, hoy es 4, no sé, le bajo 1. Yo no lo estoy sumando, yo lo estoy uniendo así, de esa manera, no sé, esto no se ve, a ver, formato. ¿Se entiende ahora? Yo tengo el año, el mes y el legajo, por ejemplo. Al convertirlo a string, tengo el año, como dice ahí, mes, legajo. Yo aplico STR al año más STR, eso es lo que me dijeron recién, mes, más STR legajo. Lo que estoy haciendo es, al convertir un año numérico, lo convierto a cadena de caracteres. ¿Sí? Un año que es numérico, de 4, lo convierto a cadena de caracteres. Un mes que es numérico de 2, lo convierto a cadena de caracteres, y un legajo, que es numérico de 5, lo convierto a cadena de caracteres. ¿Qué hay que hacer? Ya son caracteres. Con este signo más, este es el resultado de aplicar string año, me da 203. Y al concatenarlo, con el 4 más el 1, me quedaría de esta manera. Para asegurarme que no tengan espacios en blanco, lo voy a aplicar all-string. Yo lo aplico de esta manera, siempre. Siempre que voy a formar un índice, trato de sacarle los blancos. Esto es lo que yo voy a hacer es lo que hice cuando creé la clave primaria. Lo hice de esta manera, porque me quiero asegurar, si bien son numéricos, no hay espacio en blanco, pero me aseguro, ¿qué pasa si el mes está guardado así? Bueno, le saco el 0. ¿Sí? Yo no sé cómo me lo va a convertir al 0. Bueno,
Si me lo deja en blanco, si me deja 0, si es un 4, no sé cómo lo convierta en mes. Le saco los strings y los llevo toda una cadena de caracteres. Me aseguro que sean todos valores numéricos. ¿Sí? Porque fíjense que mes tiene 2 lugares. Y en realidad cuando es el mes 4 ocupa un lugar. Por eso me aseguro de usar siempre cadenas eliminar. No es obligatorio. En algunos casos lo van a necesitar. Bien, ¿se entendió entonces? Lo importante es que sepan que está formado en la clave primaria por la concatenación de esos campos. Bueno, entonces, y tenemos el sueldo. Este sueldo se calcula en el ejercicio 6. ¿Esto qué me está diciendo? Que en el año 2023, por ejemplo, en el mes 4, el legajo 1 tuvo un determinado sueldo. En el 2023, en el mes 3, ese legajo 1 tuvo otro. Es decir, por cada mes, un sueldo distinto. ¿Y cómo calculamos el sueldo? Esta tabla Liquidac se va a obtener por cálculo. Esto es lo que tenemos que obtener. ¿Y qué datos ya existen? Tenemos la tabla empleados y la tabla horas extras. Y la tabla Liquidac está la estructura, pero lo que vamos a hacer ahora en el ejercicio 6, o sea, en el 5 tenemos el modelo, y en el 6, ¿sí? En el 6 vamos a calcular el sueldo de cada empleado. Bueno, el 5, lo que hace el 5 es el alta de valores en la tabla emple y en la tabla horas extras. Altas, bajas y modificaciones. O sea, agregar registros es alta, dar de baja es eliminar registros, tanto en empleados como en horas extras, y modificar a un valor que ya existe, por ejemplo, un sueldo básico, le puedo cambiar el valor. Eso es lo que hay que hacer en el ejercicio 5, altas y bajas y modificaciones de empleado y de horas extra. Y en el 6, lo que vamos a hacer, alta en la tabla líquida. Vamos a ver entonces el 6. ¿Se entendió lo que vamos a trabajar? ¿El modelo con la base de datos? ¿Alguna Sí. pregunta? Bueno. Vamos a ver entonces cómo hay que hacer qué es lo que dice el enunciado para dar de alta o agregarnos, o sea, calcular el sueldo, cómo se calcula el sueldo de un empleado. En todos los casos utilice los controles que considere adecuados y construya las funciones y o los procedimientos que considere necesarios para realizar. Bueno, este era el anterior, ¿no? Para calcular los sueldos a cobrar, el 6, calcular los sueldos a cobrar por cada empleado, el valor de las horas extras normales se calcula como 1.5 por el sueldo básico dividido 200 y el valor de las horas extras especiales como el sueldo básico dividido 100. O sea, este es el cálculo que hay que hacer para obtener cuánto cuesta una hora normal y este cálculo, sueldo básico dividido 100, para saber cuánto cuesta una hora especial. Se deben considerar solo las horas extras trabajadas durante el mes y año a liquidar. El sueldo se calcula sumando al básico el adicional por las horas extras trabajadas. Entonces, el sueldo se va a calcular, este sueldo es el básico más lo que este legajo haya trabajado en horas extras para el mes y el año que se está liquidando. Entonces piensen que esto es como un recibo de sueldo, ¿no? Que voy a guardar en una tabla los recibos de sueldo. Para un empleado, entonces,
para un empleado, el sueldo básico, lo voy a tener que ver en la tabla horas extras para ese legajo. Recorro toda la tabla horas extras. ¿Con qué condición? Y que sea el mes y el año que quiero liquidar. O sea, de ese legajo quiero saber para el año que estoy tratando, que voy a hacer la liquidación, y el mes que voy a hacer la liquidación, si coinciden, tengo que saber cuántas horas extras normales trabajó y cuántas horas extras especiales. Sabemos que el precio de cada una es distinta, entonces voy a tener puedo sumar cuántas horas hizo en total en ese mes y ese año, sumar la cantidad de horas extras normales, lo asigno a una variable, sumo la cantidad de horas extras especiales y lo sumo a otra variable. Entonces el sueldo va a ser igual al básico más la suma de las horas extras normales por el precio de horas normales más la cantidad de horas extra especiales por el precio por lo que hay que pagarle por las horas extra especiales. ¿Están de acuerdo? Ese es mi sueldo básico. Perdón, el sueldo que hay que pagarle a la persona. ¿Está bien? ¿Se entendió? Acá es cantidad de horas. Por ejemplo, trabajó 1 hora, un día. Al día siguiente trabajó 2 horas. Entonces yo tengo siempre tratando de, o sea, si estamos en el mismo mes, en el mismo año, voy sumando cuántas horas hizo extra normales. Al final del mes tengo el total. ¿Eso se entiende? Lo mismo para especiales. Acá tengo cantidades de horas. ¿Se entendió qué datos contienen Sí, estas tablas? Inés, ¿a vos te aparecen los emojis cuando te respondemos con los dedos y todo eso? Ay, yo no estoy viendo. Ah, ok, ok. Sí escucho, Está pero bien. no mi pantalla está compartida completa. Mm, Entonces yo no llego a ver nada. Bueno, Si me nada, era para dicen decirte que se entiende todo. que uno diga, sí, con que uno me diga, sí, entendemos, ya, Dale. bien. Entonces, ya sabemos lo que hay que hacer. Para una persona tenemos que calcularle el sueldo. Vamos a ver cómo nos pide que hay que resolverlo. Dice A, hacer una función para calcular el sueldo a cobrar de un empleado a partir de los datos contenidos en la tabla emple y horas extras del ejercicio anterior. Deberá recibir como parámetros el legajo, el mes, el año a liquidar y deberá devolver como resultado el sueldo del empleado. Entonces, a ver, creo que acá que estábamos trabajando, esto lo vamos a eliminar y vamos a resolver la opción A. La opción A que es hacer una función. Entonces, si tenemos que hacer una función, ¿cómo es el encabezado de la función? Y ya me están diciendo que como parámetros legajo mes y año. Variables. En variables voy a tener que almacenar el mes y el año. Y esto va a ser el sueldo. ¿Cómo se escribe? Vamos a hacer la función, este subalgoritmo. Función. ¿Qué tengo que hacer para escribir una función? Function y tenés que escribir el nombre de la función. Le vamos a llamar sueldo. Y entre paréntesis, yo voy a usar la variable legajo, para el mes y A para el año. ¿Y cómo va a terminar? Puedo escribirlo en minúscula, en mayúscula, es lo mismo. Function. Perfecto. Una Entonces, pregunta, que es algo que se me mezcla con Info 1. ¿No había que agregar el parámetro que vamos a devolver también? ¿O no hace falta? en el nombre de la función se devuelve el valor. Esa es la diferencia con los procedimientos. Los procedimientos
se devuelven a través de sus parámetros. Las funciones se devuelven el nombre de la función. El Ah, es resultado. verdad, que por eso lo Por llamamos después, eso, con el acá do, va return. Y claro. ahí retornamos el valor que vamos a calcular, que es el Por eso sueldo. usamos el do cuando hacemos procedimientos, cuando lo queremos Claro. llamar. Ah, Exactamente, invocamos al procedimiento. En cambio, a una función es como ustedes invocan a cualquier función matemática, valor absoluto. Fíjense que ustedes la invocan desde una expresión, en una asignación la pueden invocar, en una expresión. Esa es la diferencia. En cambio, un procedimiento ocupa una única línea y la llamamos con do y el nombre del procedimiento y sus parámetros. Acá usa la palabra reservada devolver para que retorne en el nombre. Hay excepciones, ¿no? Vamos a, siguiendo informática 1, pero vamos a ver que, bueno, ¿se entendió entonces? Repasamos funciones de informática 1. sí. Bueno. Entonces tenemos que calcular el sueldo, tenemos que devolver el sueldo. Si esta persona no hizo horas extras, el sueldo es el sueldo básico del legajo. Otra cosa que yo voy a tener en cuenta, si bien este legajo es, le estoy enviando, se supone que el legajo que yo le voy a enviar es un legajo válido, pero me voy a asegurar, como las funciones son módulos independientes que pueden ser invocados por cualquier subalgoritmo, por otra función, como son módulos independientes, me voy a asegurar, no es necesario por cómo estamos trabajando nosotros, pero me voy a asegurar de que si el empleado no llega a existir, entonces que por lo menos devuelva 0 como sueldo, que devuelva un valor válido. Y voy a usar una variable S que le voy a asignar 0 solo para el caso de que que ese legajo no exista, como para que devuelva algo. O sea que voy a devolver, en ese voy a guardar el sueldo total que voy a calcular ahora. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Vamos a ver acá el enunciado. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer de ese empleado? Vas a tener que localizar el legajo que te están mandando en la tabla de empleado. Y después, supongo que también deberás hacer lo mismo con la fecha y el año, o sea, con el mes y el año que te están mandando. Bien. Entonces, lo que yo tengo ¿qué dato tengo acá? Tengo el sueldo básico del empleado. Vos me estabas hablando de las horas extras, no sé si entendí mal, pero me parece que vos te referías a las horas extras. Tengo que obtener el sueldo básico del empleado, por un lado. Sí. ¿Cómo busco? Bueno, entonces, primero el sueldo básico y después le tengo que sumar las horas extras. ¿Cómo busco? O sea, un legajo en la tabla de empleados. ¿De qué dos formas distintas puedo buscarlo? No ¿Y conviene de qué usar forma un no locate debo? ¿Puedo usar un locate? ¿De qué otra manera? o si tengo que usar un SIG. Un seek. ¿Puedo usar un scan? No te conviene. No. No, o sea, se puede, pero no lo vamos a hacer porque no tiene sentido, porque yo ya si tengo un solo legajo y quiero calcular el sueldo de una persona y van a la tabla emple y usan un scan para buscar ese legajo, lo van a encontrar. Pero como ellas, o sea, no está bien que usen un scan. No va a funcionar, pero no está bien. Entonces, yo supongo que ya las tablas están abiertas en el evento load del formulario. Lo que voy a hacer es, voy a seleccionar el área de la tabla emple. Y como recién me dijeron, puedo usar un locate, puedo usar un seek. ¿Qué me conviene, qué me convendría usar? Un SIG. Locate.
Sí, muy bien. Si yo voy a usar el comando seek, ¿qué tengo que, o sea, lo tengo que buscar por un índice? Entonces, para buscar por un índice, Primero lo tenés primero que hay que activar. activarlo. Claro. ¿Y cómo se activa el índice? Con el Set order to. Set order. Set order to. Cuando yo creo la tabla, cuando hice la tabla emple, a legajo, el campo legajo, le tildé, le puse que este es índice y automáticamente lo que hizo fue tomar como expresión el número de legajo. Entonces, y después lo cambié a clave primaria, ¿no? Entonces, número legajo. Ahí activé el índice. Bueno, entonces ahora sí lo puedo buscar. SIC. Y el nombre tengo que buscarlo por un valor. En la columna legajo va a buscar ese valor. ¿Dónde está el valor? ¿En qué variable? Que estoy recibiendo como parámetro. Número legajo. ¿En qué variable que La recibo variable como lej. Muy bien. Entonces, siempre es el nombre de una variable. Buscamos porque la variable contiene un valor. ¿Qué puedo hacer? Pude haberlo encontrado. Yo esto lo pregunto porque, como les dije antes, las funciones son módulos independientes que pueden ser invocados por cualquier programa. Entonces, me aseguro pregunto si lo encuentro. Bien, ¿no? Si lo encuentro, ¿qué puedo obtener? ¿Qué necesito obtener? Encontrar legajo. El El puntero sueldo básico. se posiciona en ese registro y tengo acceso a todos los campos. Tengo acceso al sueldo básico. En una variable le voy a asignar el sueldo básico. Bueno, porque lo voy a necesitar para la fórmula, ¿no? Que es el sueldo básico por 1.5 por 200 en el caso. Para ver hacer el cálculo de cuánto voy a tener que pagar. Bien. ¿Y ahora qué más tendría que hacer? Tendré que ir a la tabla hora extra y fijarte si el legajo existe para el mes y el año. L. Horas extras. Bien. Y tendría que fijarme si existe. Podría hacer ¿Y cuántas veces va a estar acá el legajo? Muchos. Puede estar más de una vez o puede no estar en ninguna. Entonces, acá sí voy a necesitar usar un scan, porque como va a estar más de una vez, puedo usar un scan. Y un scan for, que solamente recorra aquellos cuyo número de legajo sea igual al legajo, y que la fecha y el año, en la fecha, el mes de esa fecha corresponda al mes que recibo como parámetro, y que el año de esa fecha sea igual al año que recibo como parámetro. Bueno, podría hacerlo así, ir acumulando las horas extras normales por un lado y las horas extras especiales por otro, sumando en distintas variables. Bueno, ¿y de qué otra manera lo podemos resolver? Con calculate. Con un calculate sum. ¿Lo resolvemos de las dos maneras? Horas extras normales, le asigno 0 porque lo voy a usar como acumulador. Primero sin calculate sum, horas extras especiales. Entonces, tendríamos que usar un scan for. ¿Con qué condición? De que número de legajo
el campo, el número de legajo, sea igual a LED, y el año, o el months, vamos a hacer el months, de fecha, sea igual a mes, and el year de fecha sea igual al año. Esa es la condición, va a recorrer solo los registros que cumplan con esa condición. ¿Y qué tendríamos que hacer como en informática 1? Las horas extras normales e igual a las horas extras normales más ¿qué? El campo, horas extras extra. normales. Bien, ¿y qué más tenemos que sumar? Que las horas extras especiales es igual a las horas extras especiales más el campo de horas extras especiales. Bien, está. Una vez que termine de recorrer todo este registro, toda la tabla, llegó al fin el EOF de la tabla, terminó de recorrer todos los registros de la tabla, horas extras normales y especiales ya tiene un valor. Entonces, ya le puedo asignar mi sueldo a la variable S, que antes estaba en 0. Le voy a asignar el sueldo. ¿A qué va a ser igual el sueldo? Al básico, Al básico es el B, más más HCN sí, por 1.5 por el en básico realidad sobre voy a hacer 200. 1.5 por B dividido 200, que es lo que aparece acá. Dice que se calcula como 1.5 por el básico dividido 200. Por, ahí sí, las horas normales. Más. Lo mismo, el básico dividido 100. No es mejor poner paréntesis a la expresión del precio de la hora extra. El orden de prioridad de los operadores, acuérdense que es primero la multiplicación y división y después la suma, por el orden de prioridad de los operadores. Sí, se le puede poner paréntesis acá y acá, lo puedes hacer, pero no es necesario. ¿Se entendió por qué? Eso es informática 1. Prioridad en las expresiones tienen primero la multiplicación y división sobre la suma. Acá también se sigue cumpliendo eso mismo. Profe, y el Yo te 200, decía, profe, eso, del 200 está multiplicando a horas extra normales. Ahí hace falta el paréntesis. ¿no te hace 200 por el SN primero? No, de Ah, izquierda a ok. derecha se resuelve. Tienen igual prioridad todos estos operadores. Multiplicación, división, multiplicación. Si resuelve de izquierda a derecha, primero 1.5 por B, a ese resultado lo divide por 200 y a todo eso lo multiplica por HSN. Ah, Espero genial. que se han olvidado, esta es práctica 2 de informática 1. Ok, ok. Muy bien. Solamente Profe, tenemos, sí. ¿podemos repasar de vuelta el scan? ¿Por qué usamos el scan? No es problema. O sea, yo dije lo voy a resolver de dos maneras. Acá recién lo resolví
O sea, ¿se entendió? Obtuve el sueldo, si hubo por lo menos, si correspondía al legajo, si lo encontré, bueno, le asigno un valor y retorno. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, Sí. ahora hago otra versión para el calculé. Así ya no voy a usar, voy a usar estas variables, sí, pero no voy a usar un scan, sino voy a usar un calculate. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que calcular la suma de las horas extra normales. Esta suma. No voy a usar esto, sino que voy a usar un calculate. Sum. Horas, el campo horas extras. Yo estoy en la tabla horas extras, con las mismas condiciones. Y el resultado que lo almacene en HSN, ¿sí? Vamos a hacer otra versión. ¿Se entiende esto? Sí. Esto mismo voy a hacer el mismo calculate, pero para las horas extras, para esta. Horas extras especiales, y lo agrego a esta, a la variable horas extras especiales. Tenga algún, si no tiene, elimino el nscan. Me queda, esto queda así un poco, Profe, ¿sí? ¿puede ser que sea más eficiente usar el scan en este caso en particular que usar los calculate? En realidad es más eficiente usar el calculate en este caso. ¿Pero por qué? Porque tengo entendido que el calculate, o sea, básicamente hace lo mismo que el scan, o sea, recorre toda la tabla y en este caso sumando con la condición que vos le pones en el for. Entonces no la estarías recorriendo dos veces. Ah, por la cantidad de veces que recorre, sí. Sí, porque acá lo vas a tener que recorrer 2 veces. Pero es más lento, bueno, lo tenés, o sea, sí, lo vas a recorrer 2 veces. En realidad sí, es más rápido el scan. Para ese caso, sí, como resolvimos antes. Sí, Claro. es más rápido el scan. Porque acá vas a tener que hacer 2 cálculos. Bien. Perfecto. Bueno, entonces, vimos que entonces se resuelve, vimos las dos formas distintas, cómo transformamos un scan con calculate. ¿Sí? Y es la misma función. Profe, Sí. lo que decía el compañero, dentro del calculate sum, ¿no puedo poner una lista de expresiones? Poner que sume a una variable, le asigne los campos que suma de Bueno, yo, la expresión por las normales, dudas, comas, especiales. ojo que en el calculate tengo sum, en el calculate sum estoy sumando esa columna. Claro, no puedo poner que sume de una columna por un lado, una columna por otro y asignar a dos variables La distintas. No se puede sintaxis, hacer eso en el calculate sum. la sintaxis de este comando es una función, o sea, una función agregado o sum, o sea, no puedo, o sea, si la agrego, no podría tener una función agregado, es una sola, no puedo poner coma de sum, Ah, ok. por eso se hace por separado. Por la Bien, entonces me sintaxis. surgió la duda. Ustedes fíjense, si no, escriban calculate en la ventana de comandos, y ahí les dice que tienen que agregar la expresión, pero no pueden poner, es una expresión, no, ¿dónde lo tengo? No es que, o sea, no utilicen, o sea, permite una expresión para aplicar a una columna,
¿sí? Es un comando global, los comandos globales que se aplican a la tabla siempre son más rápidos, pero bueno, acá hay que ejecutar 2. ¿Se entendió? Entonces, Bueno, gracias. lo puedo recorrer o de una manera o de otra. Y hicimos entonces la opción de ver, calcular, o sea, hacer una función para calcular el sueldo a cobrar por un empleado. Ya lo resolvimos. Hasta ahora dudas, que alguien diga sí, no, porque si no yo no escucho. No puedo, no veo, solamente veo mi pantalla. Hasta acá se entendió, entonces. Ok, sí. Simple. Sí, profe. Por ahora Muy sí, profe. simple fue. Ahora nos dice esta otra enunciado, dice, este ítem, hacer una función para calcular los sueldos de todos los empleados correspondiente a un mes y a un año y almacenarlos en la tabla líquida, utilizando la función del ítem anterior. O sea que yo antes obtuve para un empleado y ahora nos está pidiendo que calcule la de todos los empleados. Deberá recibir como parámetros el mes y el año a liquidar y devolver como resultado el total a pagar por la empresa. Acá es una función también que va a actualizar la tabla liquidar, pero también va a tener que devolver, porque es función, en el nombre de la función, el total a pagar por la empresa para ese mes y el año que se está liquidando. En el ejercicio anterior le enviamos el legajo, el mes y el año. En este tenemos que hacer el cálculo para todos los empleados recibiendo un mes y un año a liquidar y almacenarlos en liquidar. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cómo podríamos pensar si hay que resolverlo para todos los empleados? Un scan. ¿En dónde? En la tabla empleados primero y después en la de hora extra. Claro, entonces como tenemos que resolverlo para todos los empleados, hacemos un scan de la tabla empleados. Bien, el scan de la tabla de empleados nos va a decir, bueno, calcular el sueldo del primer empleado, calcular el sueldo del segundo. A medida que calculamos el sueldo del primero, lo vamos a agregar también, calculamos el sueldo y lo vamos a agregar en la tabla liquidada. ¿Con qué datos? Nosotros recibimos como parámetro el año y el mes, hacemos un scan del empleado, empleado 1, y le calculamos el sueldo con la función que recién llamamos a la función sueldo, nos devuelve el sueldo, y lo vamos a reemplazar en el campo sueldo. ¿Qué pasa si yo invoco 2 veces a liquidac? O sea, si ya hice la liquidación de ese legajo para ese mes y ese año. Se inflige la clave primaria de liquidar. Se infringe la unicidad del índice, claro. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer antes de dar de alta en la tabla liquidac? Buscar que no esté en la tabla. Claro, como es una clave primaria, sabemos que va a estar una única vez ese valor de la concatenación de los 3 campos, como vimos al principio, y cómo entonces lo buscamos con el comando SIC. SIC y la concatenación de esos 3 valores, año, mes y legajo. Si lo buscamos, no lo encontramos, le damos de alta a PEMBLANC y hacemos un replace de los 4 campos con los valores que correspondan. ¿Están de acuerdo? Entonces, como recién decían, vamos a hacer un scan de empleados
porque hay que calcularle el sueldo que tiene que cobrar de cada empleado. Vamos a hacer un scan, invocamos a la función sueldo que nos devuelva el sueldo de ese empleado, venimos a liquidar, buscamos si no existe, lo buscamos con el índice, si no todavía no fue dado de alta, le hacemos un open blank y un replace. Y así por cada uno, o sea que tenemos un scan, y invocamos a la función y hacemos el alta en liquidar. ¿Se entendió lo que hay que hacer? ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, ¿se animan a ustedes a pensar o ya lo tienen claro? Ya saben cómo hacerlo, alta liquidar, en base a lo que yo recién dije. Select, emple. A ver, espera un momentito que voy a buscar acá el B. Ahí. Eso lo sacamos. Entonces, dice, bien, hacer una función. Le voy a llamar alta liquidar. Y entre paréntesis, ¿qué parámetros va a recibir? AA y MM. El mes y el año, en ese orden. Y le voy a llamar mes, año. Con una pregunta, ¿y el total que dice que como resultado total a pagar por la empresa, tengo que agregar un parámetro para el total a pagar por la empresa? No, lo vas a devolver al final. No, lo va a devolver al Muy final. bien, muy bien, están atentos. O sea que acá antes va a haber un return del total a pagar por, ya le agrego, bien, yo lo agrego Una al final. pregunta. ¿Por alguna razón en especial pusimos M y A y no MM y AA? Sí, la única razón porque podría haberle puesto el mismo nombre, pero bueno, para que yo es una cuestión visual, quiero Aunque rápidamente. no te va a molestar en el funcionamiento de tu programa, digamos. No, porque aunque tengan el mismo nombre, al ocupar espacios de memoria distintas, recuerden en Informática 1 que la función sueldo, una vez que el control pasa a la función sueldo, mientras se esté ejecutando, tienen validez las variables que están dentro de la función sueldo. O sea, si por más que tengan el mismo nombre, va a ir a la más próxima. O sea, cuando yo estoy en MM, va a buscar la variable más próxima que tiene que estar, es la que se encuentra dentro de la función sueldo. No va a utilizar la variable esta, aunque en este caso son los mismos valores. Perfecto. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Entonces, como recién me decían, select liquidar. Yo tengo que select. ¿Era liquidar o no? ¿O no me habían dicho esto? No, ¿Qué me habían dicho? Me emple. parece que, Emple. claro. Emple. Bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Empezar a recorrerlo. Buscar. Exacto, tengo que recorrer todas, completa la tabla. Scanform no, porque es toda la tabla y tengo que recorrer legajo a legajo, uno a uno. Ahora, porque hice para todos. Claro. De cada- Y tenés que guardar el básico de todos. Yo le envío a la función que hicimos recién, a la función sueldo que hicimos recién, le envío el empleado y el mes y el año y que me devuelva es de ese empleado. Vamos a mirar acá. Le envío el legajo, mes y año. Y de este legajo estime cuánto es el sueldo. Y que lo guardo en liquidar. ¿Se entiende?
En L, Claro, por eso. número legajo. ¿Sí? Antes del scan no tiene que inicializar la variable en cero, la del total. Sí, yo hago lo que ustedes me dicen, después le voy a ir agregando lo que falta. Igual faltan algunas cosas que, bueno, lo vamos a ir haciendo. Inicializamos en cero, sí, por las dudas, no haya ninguna liquidación en ese mes y año. No hice ninguna alta, bueno, devolverá a cero. Para el legajo, el primer legajo, ¿cómo calculo el sueldo? Tengo que invocar a la función sueldo que me calcula el sueldo para cada legajo. ¿Cómo invoco la función sueldo? En una expresión. Llamaba sueldo la función, con 3 parámetros. El Sueldo legajo y le paso el legajo el mes y el año, entre paréntesis. sueldo, y entre paréntesis le voy a enviar legajo, el mes y el año. En ese, ¿qué voy a tener? El sueldo de ese legajo que le estoy enviando como parámetro. Bueno. ¿Y en T qué tengo? Tengo que acumularlo. T más el sueldo. Puede ser, está bien. Lo acumulo para que después de retornar el total de la empresa. Yo tengo que sumar todos los empleados, el sueldo de todos. Primero voy a calcular el sueldo del primero, lo guardo en ese, lo acumulo. Antes T está en cero, porque es un acumulador, lo inicialicé en cero. Vuelvo. El siguiente legajo lo guardo en la variable L, invoco la función sueldo para el siguiente legajo, para el mismo mes y el año, me lo devuelvo en S, lo devuelvo en la variable S más T, el valor que tenía antes, que era el sueldo anterior, lo acumulo y lo guardo en T. Y así para cada legajo. ¿Está bien? Pero además, ¿qué teníamos que hacer? Ahora tengo que buscar si está Hay en la que tabla calcularlo cantidad. y agregarlo en Liquidac. Entonces tendría que ir a Liquidac. ¿Y qué tengo que hacer en Liquidac? Set orden to. Sí. Yo le llamé año, mes. Ese es el nombre que le di a la expresión que antes les mostré cómo estaba creada. Sí, set order to esa expresión. Y después, SIC, número legajo, año y mes. está formada por el año, mes y legajo, la expresión. Año, mes, legajo, en ese Lo orden. tenés que concatenar. Exacto, son numéricos, todos numéricos. Tengo que escribir la misma expresión que escribí en el índice, pero en lugar de poner los nombres de campo, voy a agregar los nombres de variables. Yo lo creé como all trim, str, año, uso la variable a, más all trim, paréntesis, str, mes, más all trim. De la misma manera en que lo creé, de la misma manera lo tengo que buscar. Yo lo creé de esta manera. Si ustedes lo crean y no le agregan los all trim, bueno, y así crearon su índice, lo tienen que, en el SIC, lo tienen que buscar de la misma manera. Puede ser que lo encuentre si ya fue creado, y si no lo encuentro, lo voy a dar de alta. O sea, ¿puedo usar si encontré el fin de archivo? If, EOF. Yo normalmente cuando uso el is found o not is found. Generalmente uso después un SIC, un if found o not if found. Nunca uso de la otra manera el EOF. No en este caso. El EOF cuando usan un while, por ejemplo, y un skip, ahí sí, pero
Con un SIG, no. Yo programo de esa manera, pero si ustedes lo quieren usar, lo pueden usar. App en blanco. Y tengo que agregar uno en blanco, si no lo encontré, o sea, si es clave primaria, lo encontré y le quiero dar de alta, me infringe el índice, la universidad del índice. Entonces, lo que hay que hacer es, si no se encuentra, le doy de alta. Si lo encuentro, no hago nada. Replace. Y tengo que cambiar el año, o sea, tengo que reemplazar el campo año con el valor de la variable A. Voy a reemplazar el campo mes con el valor de la variable M. Reemplazo, replace el número de legajo, el campo número de legajo. Es lo mismo minúscula, mayúscula, con el valor de la variable L. Y hago un replace. Profe, una campo consulta. sueldo, sí. En este caso, cuando nosotros guardamos el sueldo de la persona, ¿es el sueldo que calculamos antes? Claro, invocamos a la función que calculamos en el ítem A. Claro. Ahí creo que en B dice utilizando la función del ítem anterior o del ítem A. Bien. Acá entonces estoy en Liquidac, la busco, si no lo encuentro, agrego un registro en blanco. Si no escriben el app en blanco, por más que hagan todos los replays, no se reemplaza en nada. O sea, no tienen que agregar un registro en blanco para que reemplace en ese registro que está apuntando el puntero en blanco. Porque si no lo encuentra, se va al EOF, al fin del archivo, como recién lo decían, y no hay registro, porque el puntero ya está en el final. Por más que hagan replace, ya está en el final. Scan, bueno, entonces, después, ¿qué tenemos que hacer? Yo normalmente vuelvo otra vez, hago que el puntero del scan vuelva al área. Me voy al área donde está select emple, antes del end scan. Y finalmente, quiere decir que cuando llego al NSCAN recorrí todos los registros. Falta un end if. Ah, un if. Acá está. ¿Se entiende? Sí, no lo había visto. Bueno. Terminé de recorrer todos los registros. Recorrí todo y devuelvo un valor. Además de que se actualizó la tabla Liquidac, se agregaron todos los registros con los valores calculados de todos los legajos. En T va a tener el total que fui acumulando con la suma de todos los sueldos que fui calculando. El sueldo final de cada empleado. Para ese mes y ese año a liquidar. ¿Sí? En esta función una aclaración que les voy a hacer sobre este ejercicio. Yo a este comando, el set order, fíjense que por cada legajo activo el índice, activo el índice, activo el índice. Está bien, se puede hacer así. Yo ya sé que en sueldo no voy a acceder a la tabla Liquidac, no le voy a cambiar el índice de la tabla Liquidac cada vez que invoco a sueldo.
Por lo tanto, a activar el índice lo voy a decir una vez. Lo voy a decir antes, o sea, antes de empezar a hacer el recorrido. Porque yo lo voy a hacer antes y no lo voy a agregar. No lo voy a agregar acá. Tiene que estar en alguna parte del procedimiento. Lo agrego al principio. ¿Por qué? Para que no me active el índice y lo active, y cada vez que pasa activa el índice, Directamente, como yo ya sé que en la función sueldo no ingreso, no hago ninguna modificación en la tabla de liquidez, no cambio el índice, bueno, entonces lo activo al principio de todo, que se active una vez. Y siempre, como ya está activo, lo puedo emplear al índice, ¿sí? Lo puedo usar un SIC. ¿Pueden usar Select Liquidad y Set Order To inmediatamente? Sí, como recién lo hicimos. Pero yo prefiero, cada uno lo puede, cualquiera de las dos formas va a estar bien, prefiero al principio, una vez. Porque yo ya sé que en ningún momento en la tabla líquida le cambié el índice. No le cambié, no hice set order to legajo, no. Yo ya sé que no hice ningún cambio. ¿Se entiende por qué? Si en el caso que que invoque una función y en esa función se cambie el índice, entonces sí voy a tener que hacerlo después del select liquidad, activar el índice, por si lo cambié en una función. Pero yo ya sé que no lo cambié. ¿Se entendió entonces este ejercicio? Profe, Sí. tengo una duda que si lo encuentra, porque si no lo encuentra, agrega el registro y le agrega todos los datos, digamos, pero si lo encuentra, ¿Qué hace si lo encuentra? sale. ¿Hay algo por el else? ¿Hay alguna salida por el else? ¿Hay algún comando? ¿Hay un else? If, si no se da verdadero, si no lo encuentra, pasa hace el append blank, lo replace. Y si no, no hay else. ¿Qué hace? Nada. Vuelve a la tabla de empleado. Busca el siguiente. Si lo encontró, o sea, si yo quiero liquidar un mes que ya liquidé de todos los empleados, no va a hacer nada, no va a hacer nada. Porque ya está. Pero tampoco quiero que me aparezca un mensaje. Si yo tengo 10.000 empleados y ya le hice la liquidación, no quiero, a lo sumo podré poner una bandera con un else y una bandera para indicar, no sé, o un contador o algo, o podría usar un calculate para verificar que ese mes y ese año ya existan en la tabla liquidad. Porque para no me conviene poner un message box, ese empleado ya tiene la liquidación, ese empleado ya tiene la liquidación, ese empleado ya tiene la liquidación. Si no, si tengo 10.000 empleados, me aparecen 10.000 mensajes. Directamente si ya está, bueno, ya está, no va a hacer nada. Profe, ¿y Sí. el cálculo del sueldo no lo podría poner dentro del if? El cálculo del sueldo, agregarlo si... Claro, primero verificar que no esté en la tabla liquidad y si no está, ahí calcularle el sueldo. Sí, se podría hacer así también. Sí. Calcular el sueldo y estas dos líneas, vos decís que estas dos líneas, control X, agregarlas acá. Claro, con el select liquidad. Sí. Sí, se puede hacer eso. Eso lo puedo plantear, sí. No faltaría el select liquidad porque la función sueldo te cambia el área de trabajo. ¿O no es necesario? Yo de emple necesito
el legajo, nada más. Claro, pero lo que voy, cuando vos llamas a la función sueldo, no te cambia el área de trabajo. No, porque nunca ingreso a Liquidac. Ah, claro, claro. Yo en esta variable esto lo hace la función. Lo que puede ocurrir, sí, lo que puede ocurrir es que al cambiar, exactamente, al cambiar el puntero, tendría que poner otra vez, me tengo que asegurar, como cambié en la función el área de trabajo, me aseguro de estar en esa área para no estar haciendo referencias a... Sí, fíjate que queda medio... No queda tan legible este código, si yo tengo que hacer todo esto. De la otra manera me parece que queda más legible, o sea, que queda claro, calculo el sueldo, lo acumulo y lo agrego. ¿Se entiende? Yo acá en sueldo me fui a otra área de memoria. ¿Se entiende Claro. que no queda esto muy... No es cómodo a la vista, No digamos. es muy legible, o sea, de la otra manera, de esta manera, queda más fácil, a mí por lo menos me resulta más fácil de entender. Bueno, acá estoy haciendo el cálculo del sueldo, en esta parte estoy haciendo el alta en liquidez. Esto mismo podría ser alta en la tabla, o sea, hacer alta en liquidez, le paso a M y L y hacer alta. Y hacer alta es directamente estos comandos. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, acá en esta línea calcular el sueldo y en esta otra línea alta liquidez. Reemplazar todas esas líneas por el alta. Alta directo. No, en este caso yo estoy calculando un sueldo y el alta. Inés, Sí. ¿puedo comentar dos cositas? Dale. Por ahí sí, lo que podrían hacer es poner el t igual t más s adentro del if not found para garantizar que la suma realmente va a coincidir con lo que está en la tabla. Porque a lo mejor se escribieron los datos y en la segunda pasada lo ejecutás de nuevo y el t lo está calculando de un lado y lo que está mostrando es otra cosa. Digamos. El t igual t más s yo sí lo pondría dentro del if not found. Ese sí lo metería dentro para garantizarnos de que realmente lo que se ve en la tabla y el total se está calculando con los mismos datos. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacerlo, vamos a cambiar un poco entonces. Ok. Vamos... Y después, la otra cosa es, no se olviden que el seek es una función, la pueden usar con el if not found como if Inés, o pueden poner un if seek tanto y funciona bien, digamos, ¿no? Acá. A diferencia del locate, podrían usarlo como una función, digamos. Es un comando y es una función. En este caso está usado como comando, ocupa una línea, pero como función tendrían que poner not y acá la if not seek. Bueno, en base a esta S de acá, como yo ya sé que S me sirve para el sueldo, otra forma, si no quieren acá, no es necesario, lo podríamos eliminar y como decía recién, bueno, podríamos hacer un calculate sum, hacer un select liquidez, calculate. Otra opción es esto, sum, ¿qué tengo que sumar? El sueldo, pero de todos no, Sum for el año, del campo año se iguala a la variable A y que el campo mes se iguala a M. Esto lo almaceno en T.
y devuelvo T. Eso puede ser otra opción. Entonces, lo voy a escribir acá para que... ¿Se entiende? También podría haber hecho esto. Elijo liquidar y que me... hago la suma de la columna sueldo, pero filtrando para que ese año, el campo año sea igual a A, el campo mes sea igual a M, y lo almaceno en T. Esta podría ser otra forma de resolverlo, o con la variable acumulando o con un calculate sum. No siempre van a poder usar los calculate. Por eso le estoy dando de las dos maneras. No siempre van a poder usar un calculate. A veces van a necesitar utilizar el acumulador como vimos en Informática 1, como vimos recién también la T. ¿Se entendió? Bueno, entonces queda, si yo no veo si alguien dice sí o no, pero ¿alguien no entendió? Diga, comente algo, si no, seguimos. Todo bien. Bien, entonces ahora nos queda cómo invocar a esta función. ¿A qué función tenemos que invocar? ¿Y cómo lo tendremos que hacer? Acá dice, en el que sigue, hacer un formulario que permite ingresar el mes y el año a liquidar. Invoque a la función del ítem anterior del B y muestre en una grilla el sueldo a cobrar por cada empleado. También se debe mostrar el total a pagar por la empresa en ese mes y año ingresados. Entonces, acá tengo que usar un formulario puedo tener un cuadro de texto para el año y un combo para el mes. Invocar a la función, ¿a qué función voy a invocar? ¿A sueldo o a liquidar? Alta liquidad. Exactamente, voy a invocar a alta liquidez que me va a devolver el total que debe pagar la empresa en conceptos de sueldos para ese mes y ese año que voy a seleccionar. Bueno, entonces, yo ya lo había pensado así, al formulario, con un cuadro de texto para el año, un combo para el mes y un botón para invocar a la función alta liquidez. El resultado de una vez que invoco la función, liquidez ya se va a actualizar y en la grilla voy a enlazar la grilla con la tabla liquidez. Y el resultado de la función lo voy a mostrar en una etiqueta. A ver acá, una etiqueta, en un label. Los labels solamente se muestran cadenas de caracteres y el resultado es real. Por lo tanto, lo voy a tener que transformar ese valor numérico a un string. Bueno, entonces, vemos rápido entonces en el evento load. El evento load, el set default, donde tengo ubicado el programa, set date, día, mes y año, set century on, set tocoff. Como uso calculate, uso set tocoff para que apago que el calculate no me devuelva el resultado en el escritorio, en el escritorio. Abro la base de datos empresa, que la llamé empresa. Cuando creo, como decía, que es la base de datos de una empresa, creé una base de datos con Create Database, le llamé empresa. Ese contenedor. ¿Y qué contiene esta base de datos? Contiene la tabla emple, horas extras y liquidez. Esas tres tablas son tablas. No usé cursor en este ejercicio. Cada una en distintas áreas y activé el índice. En una el legajo, en otro el índice, en las claves primarias de cada una. Tengan en cuenta esto, en el parcial no se olviden de abrir
las tablas en distintas áreas de memoria. Empiezan a acostumbrarse a trabajar como en laboratorio y se olvidan de hacer esto. Si no abren las tablas, no van a poder resolver, no se puede resolver nada. O sea, no se olviden que tienen que abrirla y en distintas áreas de memoria. Bueno, ya habían visto la clase pasada de cómo cargar valores en un combo. En el evento load no lo podemos hacer, se hace en el evento init. Esta parte de acá. Esto no. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el evento init? Los 12 meses, en lugar de agregarle los números de mes del 1 al 12, lo que voy a hacer es agregarle el nombre del mes. ¿Cómo se agrega el nombre del mes? Con la función cmons. Lo voy a agregar acá. Cmons. Cada ítem le agrego con el comando cmons, y lo que estoy haciendo es a un mes lo estoy llevando a carácter, el número de mes lo llevo a carácter. Pero necesita como parámetro una fecha. La función cmons lo que necesita es una fecha. Yo le puedo escribir un argumento fecha. ¿Cómo lo creo el argumento fecha? Date, bueno, acá dice 2021, pero puede ser 23, cualquier año, coma y. Y es un valor numérico. Y va a tomar valor 1, valor 2, valor 3, coma 1. Esta es una fecha, 1 de enero del 23. Después decir 1 del 2 del 23. Todos los meses tienen el día 1. Entonces, por eso le agregué el día 1. Y como necesito una fecha como argumento, le voy a dar la fecha 1 de enero. Y me va a devolver esa fecha en el cmons de esa fecha me devuelve en cadena de caracteres. Enero. Cuando i vale 2, va a devolver febrero. Va a agregar ítem al combo febrero, después va a agregar marzo. En la primera columna, fíjense que hay una coma. Después de la coma aparece la variable i otra vez. Quiere decir que i cuando vale 1, en el primer lugar va a decir enero, cuando i vale 2, en el código 2, febrero. Lo estoy agregando de esta manera, add ítem a ítem, de manera que en la primera columna, que va a ser una cadena de caracteres, los nombres de los meses. Y en la segunda columna, que es la que no se visualiza, le agrego el número 1, después el 2, los números del 1 al 12. ¿Se entendió este combo? ¿Cómo agrego valores al mes? Los 12 meses. No entendí la última I, ¿para qué está? El comando add list item, ¿sí? Vamos a ver acá. El comando add list item. Tiene una parte que es, bueno, acá no sé si los voy a ver si acá si me deja. Sí. Fíjense que el add list item tiene paréntesis, C ítem. El primer argumento es de tipo carácter, por eso aparece una C chiquita, coma. Después aparece N ítem ID, ¿sí? Hay una coma y dice N ítem ID. Eso se refiere a esta coma. No me aparece ya más. Esta coma de acá, ese es el N ítem. Este tiene que ser numérico. El primero es una cadena de caracteres y el segundo numérico.
yo voy a ver la cadena de caracteres. Pero en esa misma línea va a estar oculto el número. O sea, yo agrego 2 valores cuando agrego ítems al combo. Agrego el nombre y agrego un número. Agrego enero 1, febrero 2. Esta columna no la voy a ver, voy a ver solo los nombres. Pero cuando yo esté posicionada en enero, voy a obtener este código que hace referencia a ese ítem. ¿Sí? Ok, entonces es algo propio de este control, digamos, del add list item. Exactamente. En este control permite agregar un valor, cadena de caracteres y un valor numérico. Este valor numérico puede ser cualquier valor numérico. Me aseguro que sea el valor que tiene la variable y me aseguro que primero sea 1, después sea 2. Y hago coincidir que el 1 corresponda al mes de enero, el 2 corresponda al mes de febrero, el 3, ¿se entiende? Sí, sí, Que sí, podría entiendo. haber puesto cualquier código, podría haber puesto 21, 23, el número que quiera. Pero más fácil de recordar, bueno, enero enero lo asocias con el 1, el febrero con 2, ¿se entiende? Por eso aprovecho el valor de la variable de control de esta estructura para utilizar como valor de los segundo parámetro, segundo argumento de esta función addListItem. Bueno, Comprendido. entonces, cuando lo ejecuto, para que ustedes lo vean, fíjense que me va a mostrar enero. Pero si yo elijo enero y puedo saber obtener el valor del código, ¿cómo obtengo el código de ese ítem que estoy seleccionando en este momento? ¿Con qué valor? Con el i. Con el list item ID, exactamente, yo ya le agregué valores. Ahora para obtener, o sea, cuando se agregan valores, se agregó enero, se agregó 1, se agregó febrero, se agregó 2, ya ahí no existe más. Ya pasé el evento INI, ya se terminó de ejecutar. Y se te pone el nombre del mes porque relaciona al número con el nombre. O sea, es lo que hace el add list item, digamos. Porque yo le escribí esto. Ah, carácter de month, es eso. Eso es enero, febrero. Y el I que me lo relaciona es este I que tengo acá. Claro, y te muestra que el primero es enero, que el segundo es febrero y así. Y va variando, y es 1, es mes 1, es mes 2, es mes 3. Necesito como argumento una fecha. Claro. El argumento de CMONS tiene que ser una fecha. Un date. A ver. Entonces, el CMONS del día de hoy, ¿qué me va a tener que decir? Abril. Bueno, yo lo tengo en castellano. Ah, mira, no sabía que existía esta función. Bueno, vayan aprendiendo estas funciones porque les va a servir tanto para programación como para laboratorio. Bueno, entonces, vamos a ir más rápido. Tenemos que, esto está alineado a la derecha, las propiedades, el value de esa propiedad está en 0 de este cuadro de texto. El combo, recién vimos cómo agregarle ítems que aparezcan los nombres de los meses con la función CMONS. Y tenemos que invocar a la función altasueldos. Nos dice el enunciado que hay que validar. Bueno, validamos que el año se haya seleccionado, que no esté empty. Yo lo que hice fue asignar el año a una variable, le llamé A. Empty
empty, que no esté que si está vacío le solicito que vuelva a ingresar un año. Si no seleccionó nada del combo mes, si no ingresó ningún año, si no ingresó ningún mes, o sea que si está empty, le solicito que ingrese un mes. Si le aparece un mensaje. Si está bien, entonces si seleccionó un mes, o sea, si está vacío, cancelo. El cancel no sigue con las líneas que vienen después. Cancela ahí la ejecución y queda ahí, no sigue. Pero si no ingresó este if, quiere decir que hay un mes seleccionado. La segunda columna de ese mes seleccionado la obtengo con la propiedad list Profe, item y ¿puedo volver a explicar el cancel? sí, queda acá. Cuando se ejecuta esto, queda acá tilando el cursor. O queda, mejor dicho, se detiene la ejecución y vuelve y no hace más nada. Detengo la ejecución. No sigo con las líneas. Queda acá. No es que queda acá. Se detiene la ejecución y vuelve o sea, le aparece este mensaje y se detiene, no hace más nada. No sigue con las líneas que están debajo. Gracias. Si no, podrías haber puesto if, else, y no usar el cancel y poner else y todo lo otro. ¿Sí? Esto podrías no ponerlo. Entonces, podrías haber hecho así. Else, en div, escribirlo al final. Liquidar, bueno, yo tendría que poner todo lo que está acá en div. ¿Sí? Podría haber hecho eso también. Si ocurre esto, debe elegir. Y si no, hace todo lo otro. Y si no, pones un cancel como está antes. Bueno, quiere decir que el año fue válido, el año es válido, si es válido no pasó por este cancel. Sigo preguntándome, ¿el mes está elegido? Mejor dicho, que el año es válido, no. ¿Eligió un año? Sí. Ingresó un valor de año. ¿Eligió un valor de mes? Sí. Entonces, si eligió un valor del combo, lo asigno a la variable m, el segundo valor. El list-item ID me da el segundo argumento. En el primero tengo el nombre de mes, en la segunda columna el número de mes. Y me asigna el número de mes. List-item ID me da el número. Si yo quiero ver el nombre, tengo que poner value. El value del combo es el nombre. El list-item ID es el segundo argumento que no estoy viendo. O sea que M tiene el número de mes. Voy a liquidar y le saco el filtro, porque porque quiero que cada vez que ejecute calcular sueldos, me filtre para ese año y mes que yo estoy calculando. Ya lo voy a usar después. Invoco a la función. Bueno, esto podría no estar, este top igual a 0, el top 0 cuando es su rutina. Invoco la función alta liquidac. Le envío como argumento el mes y el año y lo asigno en top. El thisform en la etiqueta, esta que tenemos acá en esta etiqueta, que se llama LBL total, LB, en las propiedades, vemos que se llama LBL total en el name. Ahí le voy a asignar el signo pesos concatenado con str tot, como máximo 10, 2 lugares para los decimales. Acá voy a asignar ese total.
Y en la tabla Liquidac lo que voy a hacer es que filtre para el año, filtra la tabla para este año que es el año que yo elegí, el mes que elegí, y enlazo la tabla Liquidac y con el alias, con 1. Voy al GoTop y, bueno, y cambio el ancho de las columnas. Lo importante acá es cómo invocar a la función, mostrar el resultado que devuelve la función en una etiqueta y para mostrar los valores de la grilla grid 2, lo que estoy haciendo es selecciono la tabla Liquidac, y filtro para el año, que solamente queden visibles el año, el mes y el mes que elegí, y enlazo la tabla Liquidac a la grilla. GoTop es por si tengo varios registros y puedo ir al comienzo. ¿Se entiende? Entonces, cuando ejecutamos, elijo el año. Fíjense que está enlazada la tabla Liquidac, ¿no? En el 23 solamente está enero. Bueno, entonces marco todo. 2023 voy a liquidar febrero, el mes de febrero, calcular sueldos. Y como me filtró solamente el mes y el año a liquidar, entonces solamente estoy viendo esto, pero en realidad están todos. Tengo 2 legajos y la suma de estos dos, del sueldo, del total del sueldo que calculó, me da 31.000. Bueno, eso no está actualizado, ¿no? Estos valores. Y salir tiene el close, tendrá que el botón salir, tiene que cerrar todo, close all y thisform.release. Descargar este formulario de la memoria. En cambio, cuando nosotros descargamos el unload del formulario, solamente necesitamos close all. No hay que descargar el formulario porque ya lo está haciendo. Con el unload se está descargando. Cuando yo cierro, se produce el unload del formulario. Solamente hay que cerrar las tablas porque las abrí en el evento load. En este caso, nosotros en programación la abrimos en el evento load. Bien. ¿Alguna pregunta? Hasta acá no me quiero extender. ¿Alguna pregunta? Ahora sí, no estoy compartiendo. Profe, cuando cambiamos de filtro hay que volver a elegir la tabla. El área de trabajo, perdón. Cada vez que antes de invocar a la función, yo le saco el filtro porque cuando yo ejecuto, para mostrarlo lo tengo que filtrar. Cada vez que haga clic, cuando hago un clic, se filtra la tabla. Entonces, en el siguiente clic, primero le saco el filtro, hago todos los cálculos y después vuelvo a mostrar filtrado. Creo que lo que preguntó es si tenés que hacer un select antes de hacer el set filter. Y sí, porque el set filter no tiene, o sea, vos decís set filter, ¿sobre qué se aplica? Sobre la tabla. Exacto, sí, en el área, Sí. en el área que corresponda, o sea, me voy al área de la tabla que corresponda, y ¿por qué? Porque voy a tener acceso, si no me va a decir qué son esas variables, no las reconoce. Estoy haciendo referencia a campos de campos de otra tabla que no reconozco, ¿sí? Ok, sí. Cada vez que uno está en un select, una tabla, puede hacer referencia a los campos de esa tabla directamente,
Si no, tenés que hacer referencia con tabla.campo. Pero no sé si eso es lo que vos preguntabas. Sí, algo así, porque vi que hicimos select, set filter to, unas operaciones y después las seleccionamos de nuevo y set filter to, ahora sí. Lo que yo hago con el select set filter to es sacarle el filtro a Liquidac. Le saco el filtro. Sí, Primero, le saco el filtro. ¿Por qué? La primera vez no voy a tener problema. La primera vez no era necesario ese comando. Pero si yo aprieto 2 veces el botón clic del botón de, ay que me fijo, calcular sueldos que tenía antes, el botón calcular sueldos lo presiono 2 veces. La segunda vez que presiono el botón calcular sueldos, me quedó filtrado de antes la grilla con Liquidac y del mes y el año que calculé antes. ¿Se entiende? Si yo claro. quiero generar algo nuevo, al estar filtrado por los meses anteriores, no me la va a mostrar a los valores, porque ya está si yo quiero filtrar, quiero agregar en marzo, pero filtré por febrero, no va a hacer nada, no voy a poder trabajar, tengo que sacarle el filtro, incluso me lo tengo que sacar para ver si existen los índices y si ya está creado. Bueno, dejamos acá, sí. No sé si tienen alguna otra pregunta. Profe, yo quería consultar algo, pero del TP, si puede ser. Bueno. Estoy teniendo problemas con el procedimiento de la nueva tarjeta. Bueno, el jueves como que saldé un par de dudas que tenía sobre ese procedimiento en la consulta, pero después, bueno, intenté hacer bien el código y me parece que estoy teniendo un error con programación. A ver, de programación, bueno, a ver, mostranos, a ver. No me estoy dando cuenta que estoy haciendo mal. Bueno, este es el procedimiento. Ujú. Y... para que lo saque. Y esto es lo que puse en el clic. Y... A ver, en el clic, ¿qué pusiste? Do, nueva tarjeta, WIT, número de tarjeta, cliente, emisor. Esos 3 parámetros. Sí. ¿Sí? El DNI del cliente y emisor tiene ID emisor. Y número de tarjeta lo está recibiendo... número de tarjeta. Bien, lo guardaste en variables. Sí. Uh-huh. Y acá, bueno, estoy usando un SIC, pero me salta como un error acá en esta variable. Fíjate que ya lo estás convirtiendo a string. Sí. O sea, el número de tarjeta es string. Y querés convertir el string lo string. O sea, si yo no pongo nada en el value es por default string. Yo pensé que... No. A ver un momentito. Vos tenés tarjeta value, ¿no? En la primera línea del clic, yo estoy mirando. Sí. Dice all trim str. O sea que ese número en realidad es una cadena de caracteres que contiene el número de tarjeta. Cadena de caracteres. Sí. Cadena de caracteres. Le envías una cadena, me voy al procedimiento, recibo una cadena, número tar, recibe cadena, select tarjetas. Y cuando hago un SIC, estoy siendo redundante acá. 2 veces una cadena la convertís a cadena. El argumento tiene que sacarle el string. Claro. El argumento de un string tiene que ser numérico, no una cadena. Claro. Y entonces, profe, acá estaría bien la parte de clic, porque si yo ingreso un número de tarjeta que yo le hago... No sé espero que sea numérico. O sea, yo supongo que no sé si en las propiedades le pusiste value 0. No, porque yo mi clave primaria la tengo como, no como numérica, sino como carácter.
No, pero no tiene nada que ver la clave primaria con lo que vos No. sacás del control, El digamos. cuadro de texto del El formulario. cuadro de texto cuadro de está texto. como, no le cambia la propiedad Valve. Entonces es un string. No tiene sentido convertir string en string. El problema está ahí. Está entonces. bien. Sacale STR. El all-trim dejáselo, pero el STR Sí, sí, el sacáselo. all-trim está El all-trim perfecto. dejáselo, porque sí te puede poner espacio el usuario, digamos. Sí, 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 exactamente. Eso está bien. O sea, ahora sí. Perdón, profe, pero si el value no fuera 0, ¿no sería imposible ingresar un número? Podés ingresar un número como cadena de caracteres, lo que pasa es que también podés ingresar letras. Claro. Ah, claro, me imposibilita. Está. Ahí está. Ah, y también tenía problemas cuando cuando había una tarjeta que era, o sea, cuando quería ingresar una tarjeta ya existente. A ver, por ejemplo. No te dice nada, que ya existen. No, falta un mensaje de error o algo por el estilo. Sí, capaz que le A borré, ver. porque yo lo había puesto, pero bueno, lo modifiqué tantas veces que ya me olvidé hasta lo que hice. Claro, acá la tarjeta ya existe. Si la encuentra, ya existe, pero parece que no la encontró, porque te faltó ponerle el all trim. En el SIC. Exacto. A ver. Igual ese número de tarjeta ya le había sacado los espacios, ¿no? En el clic, ¿no? Claro, o sea, está sacado el espacio ya en el texto. O sea, ya lo mando sin espacios. Claro, sí, no ¿Y por qué no la encontrás? A ver. No sé. Ese también era un problema que no sabía. Tenés que poner message box para ir viendo dónde. O sea, así es muy difícil encontrarlo. Si no pones message box y ir viendo los valores de las variables y dónde va entrando, así es muy difícil saber en qué parte está. Claro, tenés que poner puntos, tenés que ir viendo, para encontrar el error, agregar los message box como dice. O message box o punto de interrupción, lo que vos quieras, pero, o sea, ahí, alt seek, ahí, por ejemplo, ahí abajo, adentro del found, el if found y el else, ¿en cuál de los dos está entrando? Yo supongo que está entrando en el else, porque si no Pero tiro ningún mensaje, entra en el else. claro, yo acá no puse mensaje, le puse al final de todo. Pero en realidad, si no me manda el mensaje de la tarjeta fue agregada, entonces está entrando en el primero, ¿no? No, porque si no hubiese largado un message box. Sí, no sé. No, ni siquiera, ajá. Ahí pone un message box, seguro que está entrando ahí, o no llegó, digamos, o nunca llamó al procedimiento, no sé. Exacto, me parece que nunca llamó al procedimiento. Para mí Ahí pone el número TAR. En el message box. No, ya sé, porque acá puse si es distinta. Si es distinta. Bueno, ahí está. Else cancel. Ahí claro. tenés que poner la tarjeta ya existe, digamos. Ahí está. Pero ¿por qué un if? ¿Por qué? ¿Cómo? Decime, está en select tarjeta, está el puntero, está en el primer registro, no buscas nada. Sí, ojo con eso no es una búsqueda. Ahí estás comparando solo el primer registro, O donde quedó el puntero en alguna parte, no sé. Claro, como yo copié el número de tarjeta acá, o sea, iba a funcionar bien únicamente una vez. Nunca es igual, porque claro, nunca no es igual al primero. Vos tomas el segundo valor, no es igual al primero, no llama el procedimiento. ¿Cómo buscas, digamos? Tenés que hacer un SIG o un locate. Pero ya lo buscas en el do nueva tarjeta. Sí. Eso no va. Ese select tarjetas no, te vas a do nueva tarjeta, la buscas, y no le das en todo el else, todo eso, eliminalo. Dentro del do nueva tarjeta haces todo o sea, las verificaciones. Si no existe, le das de alta, y si existe, le decís no, ya existe. Claro, listo. A ver, ahora vamos al procedimiento nueva tarjeta.
Y ahí ponemos los message box. Ahí vamos a agregar los message box. ¿Este lo agrego entonces? Sí, alta exitosa. Y el if que estaba debajo, ¿para qué está? Ah, yo acá como que sacaba o sea, creé una variable que ponga, digamos Nunca que, ingresó ahí. O sea, eso ya está, esa variable estaría de más. claro, en este caso directamente le saco Ya le pusimos el message box, eso Claro. no tiene sentido. Y listo, tarjeta ya existe o alta exitosa. Y con eso es suficiente. Ah, bueno, ahora vamos a probar a ver si funciona. Cerramos. Cuidado, esos son errores típicos. A ver si acá pongo cualquier tarjeta. Ya existe esa tarjeta, te dice. Pero si existe no me la está mostrando tampoco acá. Bueno, Porque ese es otro me las problema. muestra bien. Ponele el ejemplo de antes, el que tenía 2. No sé cuál era. Este, por ejemplo. A ver. Se pone a ver la 4555 esa. Bien. ¿Pero siempre te da que existe? No, ahora voy a poner cualquier número, no sé. Ay. Pongo otro número. Y... ahí está. A ver. Bueno, me ¿Y pasó por qué no se refresca? yo le puse acá, puse que se refresque, pero se refresca recién cuando lo vuelvo a ejecutar, no sé por qué estoy... Ah, porque perdió el enlace. Tal vez la vas a tener que volver a enlazar con el record source. ¿Por qué perdió el enlace?